en las filas. Bueno, comentarles un poco de mí. Yo vengo escribiendo desde los 10 años para hacerles un pequeño resumen de quién soy. El primer libro lo empecé a escribir, claro, a los 10, 11 años y lo pude publicar recién en el 2021 cuando tenía aproximadamente 22 años. Después el segundo libro lo escribí cuando tenía aproximadamente como 14, 15 años y lo pude publicar el año pasado, el 2023, específicamente el 20 de noviembre del 2023, que calzó justo con el cumpleaños de nuestro querido personaje llamado Alonso. Bueno, ¿qué más puedo comentarles de mí? Esto va a ser parte de una saga llamada la saga Bestia de Distanasia, que va a comprender de 5 libros, donde solamente 2 han sido lanzados. Bienvenidos, sean bienvenidos a esta presentación. Hola, Joaquín. Les estaba comentando a las personas que no me conocen quién era un poco y cómo inició más o menos esta saga. Bueno, adentrándonos un poquito más, como para dar un resumen de las cosas que han ido pasando estos últimos años. El primer libro trata sobre una invasión alienígena comandada por el diablo, donde solamente los jóvenes son capaces de salvar a la Tierra de esta catástrofe. Este libro está ambientado a finales del 2012 con una terminación de principios del 2014. Pero lo que nos atañe hoy en día vendría siendo la travesía de Alonso, que ocurre aproximadamente en enero-febrero del 2012, justamente con Alonso despertando, siendo un chico de aproximadamente 12 años, porque tiene que ir a un viaje familiar con su padre, su madre y su hermano llamado Paulo. Y dentro de este viaje, una vez que ya llegan a la cabaña donde se tienen que alojar para pasar estas vacaciones, resulta que este personaje es transportado a un mundo de fantasía. Y de ahí, bueno, sale el título de La Travesía de Alonso, porque este personaje, al fin y al cabo, como resumen, va a tener que salvar a este mundo paralelo obligado, de forma obligada. Hay un personaje muy importante a lo largo de la saga que lo va a obligar a salvar este mundo de fantasía, donde hay criaturas tales como hadas, duendes, ent también, elfos, elementales de aire, elementales de agua también, arcontes también. Eso más que nada como un resumen pero adentrándome incluso un poco más a lo que vendría siendo este personaje de Alonso, porque también escogí el título, o escogí a este personaje para que fuera el personaje principal de uno de mis libros, es más que nada por esta necesidad, en este caso del autor, de la persona e incluso del personaje de Max en el libro anterior, de poder explicar y poder botar toda esta necesidad de querer hablar de Alonso. La presentación que yo hice en el 2023, a cada rato decía, yo estuve 1 hora y media hablando, que en esa ocasión yo decía, ¿qué más puedo decir de Alonso? Porque ya no hay nada más que decir. Justamente para eso yo hice este libro de La Travesía de Alonso, para poder expresar todo eso que, en este caso, el autor, el personaje y el narrador sentían por nuestro querido Alonso, por este chico de 12 años, que después fue creciendo, perdí totalmente contacto con él, y bueno, justamente en ese 2022 se presentó su hermano Paulo, donde me hizo claramente la L por presentar el libro de La Maldición de los Tiempos del Diablo. Nuestro querido Alonso es un personaje muy grabatero. Dentro de este libro se van a encontrar con alguien que es muy chucheta, dice grabado a cada rato. Es, ¿cómo decirlo?, una fantasía chilena, en donde incluso uno se sorprende que un chico de 12 años ya esté fumando marihuana, uno ya tenga ganas de tomar, de salir a la calle, de no llegar a su casa, y que tenga como este tipo de costumbres en un mundo completamente de fantasía. Entonces, extrapolar todo lo que vendría siendo la magia con algo que es muy propio de Chile, algo que es muy típico chileno, que vendría siendo estas costumbres que son muy distintas a las de otros países. Eso más que nada. Una curiosidad es que justamente ahora, como ha estado invitado China, que me gustaría también resaltar, es que a nuestro querido Alonso en 2012, por alguna extraña razón, cosa que yo nunca comprendí, decían que comida olía, o sea, decían que olía a comida china. Bueno, de por sí él vive arriba de un restaurante y todo, pero no entiendo por qué le decían, por qué olía
profesional como que tengo con respecto a que el país invitado a China, y etcétera, etcétera, etcétera. Este libro más que nada funciona como un preámbulo para las cosas que se vienen próximamente dentro de esta saga. Este libro, cuando lo escribí, traté de inspirarme mucho en la música de rap. A este personaje le gusta mucho el rap, bueno, la persona que también existe también. Pero al momento de inspirarme quería como tener como esa... no es como... ¿cuál es la palabra? No es como ser como hachado, como ser una persona que va al enfrentamiento a pesar de que está obligado, pasa por lugares de tierra, pasa por lugares de fuego, pasa por lugares de aire, pasa por lugares de agua, justamente juntando estos 4 elementos para él tener un poder de energía imaginaria mucho más grande que el de los otros personajes. La persona que lo entrena, al fin y al cabo en este libro, es un personaje que aún no se dice el nombre real, pero que todo el mundo lo conoce como Loco Esteban. Es un personaje que van a encontrar a lo largo del libro, que lo van a encontrar muy interesante porque dice cosas que después, cuando se termine la saga por allá en 2029, van a encontrar todo el sentido del mundo a estas cosas inconexas que puede decir. Más allá de eso, adentro del libro se van a encontrar con las segundas notas de autor, que vendrían siendo estas partes de cómo, en este caso el autor, o sea, claramente, vivió este proceso de escribir sobre Alonso, de querer contar algo más sobre él, porque no me podía quedar como con esta sensación de decir es un personaje tan importante que lo metí a último momento en La Maldición de los Tiempos del Diablo, y que quería contar, quería decir más. ¿Qué más puedo decir de él si ya no hay nada más que decir? Durante ese periodo de tiempo, siendo primero medio, incluso fui casi llenado por los pacos en la casa por un conflicto que ahí van a leer en las notas de autor que ocurrió justamente con mi familia, donde terminé rompiendo toda la habitación, donde terminé rompiendo la puerta. Incluso yo creo que haciéndole un homenaje a lo que justamente hizo Alonso en este mundo de fantasía. Así que, porque lo que hizo fue literalmente un desastre, al llevar justamente una planta de marihuana, siendo la salvación de estos seres mágicos, diciendo, por fin vamos a tener comida, después de 50 años vamos a poder comer, vamos a poder plantar esta hoja de marihuana para poder comer. No me pregunten cómo van a comer desde la marihuana, pero algo se va a tener que hacer con la comida, algo se hará. Además de eso, este es un mundo de fantasía que está bastante en ruinas, justamente por lo que acabo de mencionar. Estos personajes, estos seres mágicos, no han comido hace más de 50 años. Todo lo que podría ser bosques frondosos, llenos de vida, son lugares secos. El agua está infestado de criaturas monstruosas. El aire también, todo lo que vendría siendo los reinos de las nubes también, son lugares solitarios, con torres también en ruinas. Todo lo que es el fuego está comandado por orcos también. Y es un lugar desolado. Y Alonso no se merecía haber llegado a ese lugar. Ya con todos los problemas que tenía familiares, que justamente su padre lo golpeaba. No tenía que merecerse llegar a un lugar que tenía que salvar, cuando él se tenía que salvar a sí mismo. O en este caso, una representación de espejismo, que vendría siendo el caso del autor, que yo tendría que salvarme a mí mismo antes de pensar en el otro o antes de pensar en que Alonso me iba a salvar a mí. Eso más que nada como un pequeño resumen de lo que vendría siendo este libro, de la travesía de Alonso. Y realmente no sé qué más contar porque yo soy muy conciso. Puedo hablar esto, ¿cuánto ha pasado? 10 minutos. No sé qué más puedo decir de esto. ¿Algo más que quieran saber? ¿Alguna pregunta que les interese? Estoy a disposición ahora de ustedes. Una consulta, más que nada como a ti como autor, como dentro del proceso de escribir y publicar un libro, ¿qué es lo más difícil que fue para ti para poder llegar a lo concreto como un libro y lanzarlo? Ya mira, te voy a contar mi historia porque esto es una historia muy trágica, es una historia horrible. Y lo voy a decir con nombre y apellido, lo voy a decir con nombre y apellido, ya mira. Yo partí todo este proceso, el primer libro en 2017, con los derechos de autores, ICBR, etcétera, etcétera.
Plaza Gaña, nos juntamos en Plaza Gaña a mediados del 2018 y él me dijo, me miró, yo era más pequeño, parezco un chico ¿cuánto me echan? 18. 15. Tengo 25 años, entonces imagínate que ya en ese entonces teniendo 18, 19 años, yo me veía mucho más pequeño. Entonces, claro, lo que dijo este caballero me dijo, oh, yo pensé que me iba a encontrar con un autor, no con un niño. Entonces fue como, ya, ok, de acuerdo. Y yo le presenté el libro, nos tomamos un café, que no sé qué, lo empezó a hablar, y me dijo, el título es muy largo. Y yo como, ya, ok. No me dijo nada más. Y después se fue y yo quedé, ya, ok, no sé qué. Después buscando por internet, empecé a buscar editoriales, no encontraba así como de ciencia ficción, fantasía, que no sé qué. Y hasta que me topé con una editorial llamada Puerto de Escape. Y esa editorial llamada Puerto de Escape resulta que hicimos justamente un contrato en 2019, cuento corto, me terminó estafando con 978.000 pesos. Porque no trabajó en el libro, no corrigió el libro, e incluso la portada de las propuestas que él me había presentado eran portadas de baño. Un baño. Ese fue el trabajo que yo tuve con él. Después de eso yo tuve que, bueno, en 2020 todos sabemos lo que pasó, que pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. En 2021 yo empecé a trabajar con una editora llamada Linda Pacheco, que ella trabajó durante mucho tiempo en la revista También Novela y ahora creo que es profesora de tu universidad. Bueno, no me sé muy bien en un currículum de Linda Pacheco. Ella fue la que me editó el primer y segundo libro y las personas, también trabajé con una dibujante para este libro, para el segundo libro trabajé con otra dibujante también. Y además de eso, bueno, lo que fue la maquetación también en este caso, como mi padre aprovechando que es diseñador gráfico, él me hizo todo lo que fue la maquetación y después de eso fue el proceso de la impresión, buscar una imprenta que fuera cómoda, también por el tema de los precios. Justamente a mí lo que me han dicho por ahí, que es mucho más factible imprimir a mediados de fin de año que a principio de año o a mitad de año. Además de eso, bueno, resulta que yo al principio estuve trabajando con, desde el 2022, con Capitán Cenuro. Y después de haber trabajado con Capitán Cenuro, resulta que Fiorella Fercé, autora y directora de la editorial Ediciones Fercé, me salvó de Capitán Cenuro porque era un personaje también muy interesante. Esa es más o menos como mi historia y cómo yo también llegué a publicar estos libros de alguna manera. El proceso al fin y al cabo es un poco crudo. Yo escribo todo a mano y después de pasarlo a computador es una lata. Entonces comprenderás que como que me corrijo, me voy corrigiendo y me corrijo. Yo llevo, claro, 15 años ya escribiendo. Partí a los 10, tengo 25 y recién llevo estos 2 libros, de 5 libros, ya estoy trabajando en el 5.º libro y todavía me falta mucho por transcribir, mucho por corregir aún, y es un proceso lento, largo y hay que tener al fin y al cabo mucho dinero. Y yo sé que no todo el mundo tiene, yo tengo la facultad, claro, de ser un mantenido por mis padres. Yo sé que no todo el mundo es mantenido por sus padres, pero mientras tanto tengo que aprovechar. Así que eso es mi respuesta. Corazón, no, sí, amigos. El proceso escritural como tal, ¿usted cómo lo maneja? ¿Lo maneja con escaleta? ¿Lo maneja cómo? El proceso. ¿Cómo dibuja usted su personaje, en la parte psicológica, todo el personaje? Los personajes psicológicos, a ver, ¿cómo lo manejo? De por sí me gusta, perdón, yo sé que no me voy a poner un poquito, que me gusta moverme, entonces. Ahí mejor, sí. Usted está en su momento, así que tranquilo. Gracias, gracias. Muchos de los personajes son entre comillas reales, entonces me baso en esas personas reales para tomar esas características y cómo piensan, qué es lo que les gusta. Me gusta mucho saber qué es lo que les gusta de comida. Me gusta mucho eso porque siento que al conocer lo que a las personas les gusta de comida puedo conocerlos mucho más. O qué es lo que no les gusta, o qué tipo de música también. Y así voy creando también a estos personajes. También hay muchos que son inventados. Al principio justamente había un personaje de Loco Esteban, yo lo inventé. Después llegó para ganar nada, pero eso ya es otra historia. Este personaje de Loco Esteban yo lo inventé y me basé en el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Es un personaje que dice cosas sin contexto, que no tienen un contexto, viéndolo desde una perspectiva habla en código este personaje. Entonces, al hablar en código no se entiende lo que dice. Entonces quise darle como esa característica de que todo lo que haga no tiene un sentido que al final va a tener todo el sentido del mundo. En el caso de Alonso, justamente lo quise hacer como
tiene unas maneras de trabajar que son bastante solitarias. Por ejemplo, en el primer libro aparece unas 2 o 3 veces, yo como personaje lo menciono cada rato, pero no aparece tanto. Y en este libro justamente yo le quise como hacer saber al lector de que sí es un personaje que sí hace cosas y que es muy poderoso dentro de esta literatura con estos poderes de energía imaginaria. El proceso, claro, que yo tengo como autor, creo que al momento de crear los personajes, al final es un quebradero de cabeza. Tener que incluir las características, o claro, ahora que trabajo con esta dibujante, de repente como que hacemos como cartas de personajes y hacemos como las características físicas. Y hay un personaje que aparece en ese libro llamado Zaida, y dije, nunca la describí, nunca, como que la única descripción que tiene era como ojos así como marrones, cabello así como rojo, y le gusta tejer. Nada más. Yo dije, chuta, cómo va a ser la ropa, cómo va a ser la forma de la cara, cómo va a ser la mirada, porque no la describí nada más, ni siquiera en el quinto libro que estoy trabajando ahora. Nada. Y yo dije, chuta, cómo se me olvidó algo tan importante de la descripción de ella. Entonces ahora, claro, teniendo como la visualización que hicimos con la dibujante, ahora cuando lance los otros libros, como descubrirla mucho mejor. Eso. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Max, te quería como dar mi opinión del primer libro. Tú y yo somos amigos. Y yo te dije que no me voy a leer los más libros hasta que los saques todos porque me va a dar una ansiedad horrible. Pero en el primero, que es La maldición de los tiempos del diablo, antes que nada, ¿por qué sacaste los libros en desorden? Respóndeme esa primero. Algo que aclarar, como son 5 libros, el orden cronológico, claro, no es el primer libro como tal, es el tercero, y este es el segundo, y el tercero que lance el próximo año va a ser el cuarto, y el cuarto que lance va a ser el primero. Es un quilombo, es un desorden, y el quinto es el quinto. ¿Y por qué fue así? Ya, ahora la explicación de por qué fue así. Yo partí escribiendo el primer libro solamente con una idea de hacer un libro. Así como cuando dicen, uno como ser humano tiene que plantar un árbol, uno tiene que escribir un libro, uno tiene que tener hijos, cosas así, como que son cosas que uno dice como ser humano tengo que hacer. Yo desde pequeño dije, quiero hacer un libro. Y partí escribiendo este libro como sin una idea como clara, empezando como un fanfic como tal de un videojuego. Y resulta que después se empezó a agrandar la cosa. Dije, ya le quiero hacer una precuela porque quiero hacer homenaje a Alonso. Después dije, ya, ¿qué pasó después de esta invasión alienígena? ¿Cachai? Y después me fui para adelante. Y después dije, no, ¿sabéis qué? Yo quiero dar un trasfondo a un personaje muy importante. Y el primer libro, cronológicamente, que va a ser el cuarto que se lance, va a empezar en 1940, ¿cachai? Y después el quinto libro va a empezar en el 2020 y así. Entonces fue una cosa que de alguna manera creció y hasta el día de hoy puedo decir que me cuesta un poco sostenerlo, porque el quinto libro, no sé si decir como spoiler o cosas así, pero en el quinto libro hay un capítulo en donde me vendieron un mete tan grande que no he escrito nada del quinto libro desde marzo, y solamente me he enfocado en escribir el tercer libro y ha sido pero muy complicado. De todas maneras, hago esta saga para que se lea de 3 maneras diferentes. El orden de salida de los libros, que vendría siendo 3, 2, 4, 1, 5. El orden cronológico, 1, 2, 3, 4, 5. Y el orden de cómo el personaje de Max conoce los sucesos, que vendría siendo 3, 4, 5. Después pasamos al 2, después al 5, después volvemos al 4, después volvemos al 5. Pero eso lo voy a hablar mucho más adelante y a más profundidad en 2029. Cuando lance el quinto libro. Igual como yo te quería dar como una crítica y dar mi propio, porque de verdad me gustó el primer libro, lo único que me leí. Yo sentí el libro que cuando lo leía estaba leyendo como un cómic, un manga, y yo siento que hubiera sido mejor distribuirlo por la forma que está narrado y como lo contaste tú, la distribución a la hora de decir, por ejemplo, Alonso era tal persona y tanto. Y tipo es como me estoy mostrando como viñetas de nuestra imaginación, y que algo que a mi opinión hubiera quedado mejor, incluso comercialmente y propaganda más, en formato de manga barra cómic. También
igual como algo, me da como cosa de estrés, porque sirve muy bien de estrategia de marketing, porque lo manda ahí desordenado, me voy a quedar como, oh, ¿y quién es Alonso? ¿Quién es Pepito Fan? Y eso es lo que me gustó del primer libro, que deja como mucho a la intriga y la interpretación de quién será tal persona y cómo será la tal persona en el siguiente libro, cómo fue anterior y cómo evolucionó para ser tal persona. ¿Y por qué preferiste lanzar primero la versión del diablo antes que, por ejemplo, el primero que tienes pensado o el otro? Más que nada fue por un tema de que cuando yo terminé de transcribir a computadora el primer libro, recién estaba como terminando de escribir a papel el cuarto libro que vendría siendo el primero que lo publiqué. Entonces, más que nada fue como por eso. Dije, voy a lanzar estos libros de forma desordenada, de la forma en la cual yo lo escribí, de la forma en la cual yo también entendí este mundo. O incluso doy como un ejemplo así como con los cagüines. Como que el cagüín como que uno lo conoce en el presente, pero también hay un pasado y después va a venir un futuro del cagüín. Entonces lo hice también como de esa manera para que conocieran también como un cagüín. Como que también lo pensé así. ¿Cachai? Como que ese es como el presente, por decirlo así. Ya nos fuimos al pasado y ahora nos vamos a ir como al futuro, por decirlo así, que va a ser el tercer libro. Entonces la forma como de partir, como entre comillas, como correcta, por decirlo así, vendría siendo con la maldición de los tipos de tiempo. Eso. ¿Por qué decidiste el formato de libro? ¿Porque te gustan los libros? Sí, esa era la otra pregunta, sí. ¿Por qué decidí el formato libro y no, por ejemplo, cómic manga? Porque en ese entonces no conocía dibujantes. No sé si contratar a un dibujante o un mangaka justamente para hacer estos libros hubiera salido mucho más caro, muchos más de miles de millones, y prefería hacer el libro porque, a pesar de que cueste igual sus milloncitos, es más barato, por así decirlo. Y hubiera sido mucho más trabajo también como ir tocando puertas y puertas. Hola, tengo esta idea, y me digan que no. Hola, tengo esta idea, y después fue como, ¿saben qué más? Lo voy a publicar como de forma como autodidacta, y bueno, ahora soy parte de la historia de diseño. Mi última pregunta antes de retirarme es si es posible tener tu contacto para hacer una entrevista. ¿Es posible? Oye, y felicitaciones por sus títulos literatos. Muchas gracias. Se le augura un buen porvenir. Gracias. ¿Tiene una tarjetita algo que Tengo mis redes sociales, no sé si puedes seguirme justamente ahora que este es mi Instagram. Perfecto. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, calma. Buenas tardes, Max. Con respecto a esto de estar reviviendo constantemente tu pasado, estamos en el 2024, pero tú bien nos dijiste que habías empezado a escribir 2012, 2011 aproximadamente. Entonces, frente a esto, ¿cómo es la experiencia de estar reviviendo nuevamente esto con una madurez que ya es diferente a la que tenías en ese entonces? Mira, en verdad es horrible. No te lo voy a negar, es horrible. Yo lo único que quiero es liberarme de Alonso, liberar incluso a Alonso de donde está encarcelado. Ya estoy chato de esto, quiero lanzar todos los libros que se vendan y hacerme famoso, y que después la cuestión se haga un manga, y después que se haga algo. Yo feliz, pero ya basta de seguir con Alonso. Si tengo otros proyectos también literarios que hacer, tengo el tema de los Tres Reyes, los periplos de Mamadona, y la historia, y como esto se transformó en un proyecto de vida, hasta yo mismo me encarcelé con la misma escritura. Entonces estoy chato, ya basta de Alonso, ya basta. El pobre debe estar ahí sufriendo, oye, que tanto que hablan de mí, que no sé qué. Y hasta a mí me da pena, ¿cachai? Eso es lo que ocurre, ¿cachai? Como que no es fácil, me carcome día a día lo que estoy haciendo. Pero siento que tengo como esto, no sé si decir como moral, de que no quiero dejar esto de lado. ¿Cachai? Que tengo que lanzarlo sí o sí, los 5 libros, y después ahí veremos qué pasa. Eso. Muchas gracias. Pues mira, a través de las redes sociales, desde Antofagasta nos preguntan, quiero saber si Max se considera beberreno. Oye, muy buena pregunta. Mayito la hizo. Yo creo que me consideraba beberreno. Me consideraba porque hoy en día, al fin y al cabo, claro,
vi a Alonso, bueno, fue justamente este año y estaba encerrado en su casa y fue justamente porque acompañé a mi pareja a un show y cupo la casualidad de que era al lado de su casa el show. Entonces, pero no tengo como esa buena intención de como realmente de perseguirlo porque ya toda la información realmente ya la tengo. Entonces ya no me interesa buscar más información si al fin y al cabo lo que tengo que hacer es liberarme, olvidarme ya de este personaje. Al fin y al cabo, como que le hago también como un poco un favor, porque Alonso es un personaje muy poderoso dentro de esta literatura. O sea, yo quedo como el malo en estos libros, cosa que yo debería decir, no, si no soy el héroe, que no sé qué, yo quedo como el malo. Mientras que Alonso al fin y al cabo queda como una víctima, pues entonces le hago, hasta yo incluso le hago un favor, hasta yo me autofuro. Esa es la verdad. Eso, ahí está la respuesta para entonces para nuestras redes sociales. ¿Alguna pregunta más o si no finalizamos con esto? Por aquí. Gracias. Pregunta, ya que todo el contenido del libro está como basado en experiencias tuyas, quería consultar si te has encontrado personas que te han, de cierta manera, enjuiciado por lo que tú relatas en tu libro, como si estuvieras relatando tu vida. Ya mira, respondiendo a esa pregunta, a mí lo que me sorprende es que no. Todavía no, después de todo lo que yo recalco, bueno, sin decir como nombre, pero yo lo digo acá porque ya está claro lo mismo, con respecto a lo que yo viví en el Sagrado Corazón de Providencia, me sorprende que nadie me haya enjuiciado por todas las cosas que yo dije en el libro con respecto a todas las vivencias que viví, incluso el mismo Alonso o la familia de Alonso. No tengo orden de alejamiento, no tengo ni una orden de nada, o no me han ido a buscar para ofrecerme como. Hasta yo me sorprendo, ¿cachai? Como que yo digo, no, entonces parece que no está tan mal lo que estoy haciendo. Entonces, por eso sigo. A Daniel esta pregunta, Max. Con Alonso como tal, ¿no te has enfrentado con él directamente? O sea, él no te ha preguntado, oye, ¿por qué escribiste este libro sobre mí? No, lamentablemente Alonso todavía no me ha preguntado. Alonso, bueno, no me ha desbloqueado desde hace años de sus redes sociales. Lamentablemente no me han dicho absolutamente nada y yo creo que estoy esperando el día en donde él me enfrente y me diga, Max, ¿por qué escribiste esto de mí? Que no sé qué, ay, me ve, que no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sé si tiene idea. Yo solo sé que el hermano de Alonso, Paulo, vio el libro Los Malditos de los Tiempos del Diablo, incluso Paulo a mí me sigue y ve siempre mis historias. Entonces me parece igual raro, a menos que no le den importancia, ¿cachai? De decir, oye, un loco más de la calle, ¿cachai? Que está haciendo su libro, y yo digo, será, ¿cachai? Yo sigo lo mío, ellos seguirán con su vida. Yo ya tengo toda la información que necesitaba y al fin y al cabo lo que quiero hacer ahora es soltar. Quiero soltar, pero todavía es un proceso largo que tengo que hacer con estos libros. Eso. Bueno, mencionando los personajes de tus libros, siento que fuiste muy capo en la construcción de todos los personajes. Cada uno tiene sus características bien claras, aspectos físicos, psicológicos. Pero nosotros, para quienes te están viendo a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Nosotros vemos en tu mesa una polera que hace alusión, ¿no es cierto?, a un personaje de tu libro. Me gustaría que nos contaras un poco acerca de la polera que tienes sobre la mesa y qué relación tiene con tu libro. Mira, te explico. Al principio, el personaje que yo había creado de forma ficticia no estaba basado en nadie real, más allá de lo que yo comenté que era este superhéroe loco. A mediados de 2019 llegó una persona a mi vida que dije que tenía muchas características de este personaje llamado Loco Esteban, junto también con otra persona que yo, el chico del burger, le vamos a decir. Y estas dos personas al fin y al cabo como que construían a este personaje llamado el Loco Esteban. ¿Por qué la polera? Más que nada porque en 2023 lamentablemente esta persona que es mi ex fue asesinado brutalmente. Entonces más que nada yo hago aquí como un poco como de justicia a través de los lanzamientos del libro que pienso colocarlo siempre. Justicia para Pancho. Simplemente eso como una pancarta en medio de la literatura. ¿Qué más contar con respecto a eso? Se volvió un personaje sin buscarlo.
Después, claro, va a aparecer la siguiente saga y eso. Como que no sé más que nada cómo que va a ser explicar. Como acabé de decir, voy a ver una siguiente saga con nuevos personajes que, por lo que veo, ha sido como el primer libro, lo que he contado son personajes de tu infancia, adolescencia y entrando a la vida adulta y ya un poco a la actualidad. Y viendo como cuando ya tengas como 45 años, voy a hacer una nueva saga viendo todo lo que ha pasado en tu vida, personificando personas reales a personas ficticias como lo que haces y partiendo en digital en vez de manual digital, imprimir digital, que todo fuera más rápido. Ya primero respondiendo lo último, de todas maneras creo que igual me gusta trabajar a papel. Me gusta el proceso lento, me gusta hacerlo como a la antigua, ¿cachai? Y ya respondiendo como lo primero, son 4 sagas las que tengo pensadas hacer a lo largo de mi vida, que al fin y al cabo cada una compone una estación del año. Esta primera saga que es Bestia de Instalancia compone el ciclo de invierno, ¿cachai? Porque al fin y al cabo es como frío, doloroso, desolado también, es lo que comprendemos como invierno, un invierno polar, así con mucha nieve, con mucho frío, no como el invierno quizás como de Santiago, que es claramente muy distinto. Ya la segunda saga que vendría siendo Los Tres Reyes, basado también en muchos personajes que existen hoy en día. Que como que en estos momentos estoy viviendo mi periodo de los Tres Reyes, por así decirlo. Tratando de salir del departamento, que vendría siendo una cárcel, donde están como estos como seguidores del rey, por decirlo así. Bueno, justamente hay un seguidor del rey que dice que en verdad no, tú eres lo único que serás rey es del reino de los estúpidos. Pero claro, porque los otros seguidores no vino el Beto, no vino el Chris, entonces, pero hay seguidores que para encontrarse con el tercer rey. No sé, Cano. El Cano se llama Cano. Pero eso va a ser como cuánto, 2030, 2040, después de traspasar todo esto en escrito a papel, a computador, y después a revisar, y tengo pensado que sean 3 libros, ¿cachai? Cada uno no sé de cuántas, 600 páginas, una mentira gigante, ese es mi plan. Después ya tenemos una tercera saga, ¿cachai? Que es el periodo de verano, que serían los periplos de McDonald's. Eso que serían 2 libros. Y después el último, ¿cachai? Que ya cuando ya quedan como 80 años más o menos, será como territorio. Y pienso que sea como también un libro con un compendio de historias gigantes, no sé, 800 páginas, 1000 páginas, eso en verdad es todo escrito a papel. Me quedo como a la antigua. Eso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Te quería hacer la siguiente pregunta. Asumiendo que en el futuro esta saga se va a ser más nacionalmente conocida, por ejemplo, ¿qué te gustaría que fuera aquello que la gente tomara de referencia de tu libro? Lo voy a reformular porque hasta a mí me suena extraña la pregunta. ¿Qué te gustaría que fuera aquello por lo que la gente conoce a tus novelas? Pienso, por ejemplo, en Gabriel García Márquez, que es referente de realismo mágico. Pablo Neruda, poesía, Hemingway por esta narrativa súper puntuda, como que ¿qué es lo que a ti te gustaría que la gente dijera, oh my god, Max es Petrichor, este autor que hay que leer cuando lo quiere escribir tanto? Excelente pregunta. Oye, ¿sabes qué? Muy buena pregunta, Sí. porque ¿cómo lo planteo en mi cabeza? ¿Por qué me deberían como conocer? Yo creo que, claro, en primera instancia por esta cuestión de Baby Reno, como tal. O sea, es una persona que al fin y al cabo estuvo obsesionada durante, más de 10 años, con una persona que estuvo solamente en un curso, séptimo básico, porque después Alonso repitió, entonces después no fue mi compañero base. Entonces, después de tantos años, ser conocido por alguien que se obsesiona con las personas, no siquiera. Es que creo que eso no me favorecería. Entonces, ¿cómo podría yo ser conocido? Quizás un autor chileno que hace fantasía en base a la obsesión de las personas. En estos minutos, yo creo que es una pregunta que me voy a meditar en la noche. Pero muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más? No,
Bueno, entonces finalizamos esta presentación de la travesía de Alonso, que al fin y al cabo de lo que menos se habla es de Alonso. Claramente, se habla más como de la saga porque, bueno, es que tendrían que leer el libro más que nada. Léanse el libro, es muy entretenido, hay una batalla, la última batalla que está en el libro que es, pero una joya, así. Para terminar, cortito, ¿se viene alguna sorpresa con respecto a lo que son tus publicaciones? ¿Algún tipo de concurso, algún regalo de Navidad? Ahora que se vienen fiestas, es muy importante, así que sería bueno regalar un libro. Sí, mira, yo hace más o menos como un mes y medio estoy intentando de grabar un video justamente para un concurso. Bueno, lo anuncio justamente ahora acá en el live de Instagram. El primer premio vendrían siendo los 2 libros, La travesía de Alonso, de la maldición de los tipos de diablo, nos van justamente con las tarjetas de los personajes. Yo en estos momentos tengo hechas 10 tarjetas de personajes, claramente cada libro con la firma. El segundo lugar vendría siendo el libro de la travesía de Alonso, como tal, y ya el tercer lugar vendría siendo La maldición de los tipos de diablo, porque es el libro más antiguo, por decirlo así, publicado. Todos estos libros, claro, firmados con sus respectivas tarjetas, y además de eso tengo que hacer el video para Instagram y mis redes sociales, que es max-s.petricor, y el concurso, no sé, tengo que pensar en cómo hacer el concurso, si a través de comentarios o a través de mensajes, cosas así, eso. Haría el merchandising tipo peluchitos de Alonso o algo así. Sabes que a mí me encantaría, pero es que todo está caro en esta vida. Que a mí me encantaría poder hacer peluches, llaveros también, o incluso como estos como escenarios que son como en miniatura. Es que me encantan. Entonces me encantaría poder hacer eso, por ejemplo, de las bases que tuvimos en La maldición de los tiempos del diablo, de Alonso conversando con Loco Esteban en esta casa como destruida, por decirlo así. Me encantaría poder hacer eso, pero es que plata y ahora las personas no tienen tanta como yo pensaba, entonces es medio complicado. Para ti, ¿cuál ha sido el libro más difícil de escribir y el más favorito tuyo? El más difícil en estos momentos ha sido el quinto libro. No, pero tipo emocional y cosas así. ¿El quinto libro? Sí. El quinto libro que es como mi obra magna, que lo vengo trabajando desde 2020, llevo 5 años trabajándolo, y pucha, mi libro favorito yo creo que son todos, o sea, tengo estos 2 publicados hasta el momento, y los 2 te juro que hay un amor distinto por cada uno de ellos. Con La maldición, claro, el primer libro que uno lanza. El bebé de Alonso. ¿Ah? El bebé de Alonso tuyo. Los 2, porque también Alonso también, al principio era un libro quizás como cuando lo escribía a papel, un libro completamente distinto a lo que como que terminó siendo, y me quedó mucho mejor a lo que era en papel. O sea, en papel yo tenía como 100 páginas, un libro terminó siendo de 200 páginas con todo lo que incluí, con todo lo que fue avanzando también la saga. Pero La maldición de los tiempos del diablo es como el primer bebé. Alonso vendría siendo como esta como obsesión, entonces como que al fin y al cabo creo que están como iguales. ¿Sabes? El tercer libro me imagino que después va a ser lo mismo. El cuarto libro creo que, eso sí, el cuarto libro tengo más ganas de lanzarlo que el tercero. pero eso, como que no sé si coger realmente un libro favorito como tal. Creo que son ambos hasta el minuto mis 2 libros favoritos, los que tengo publicados. Y el libro más difícil al fin y al cabo vendría siendo el quinto libro, que es mi obra magna en el final de la saga. Eso. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Bueno, más que una pregunta, y fuera de lo que tú eres, porque tú eres un personaje autodenominado el concepto, fuera de lo divertido, lúdico que son tus presentaciones, esta presentación, decirte que tú eres un valor muy importante para nosotros como Ediciones Fercé. No eres la mascota de Ediciones Fercé, eres parte de nosotros. Te valoramos demasiado, eres un escritor muy talentoso, Max, escribes muy bien. Cuando te conocí en esos años, si yo dije yo a este chico yo lo quiero rescatar, obviamente que fue porque me diste pena, ¿no? obviamente que fue porque primero te leí, vi tu libro, vi tu esfuerzo, supe tu historia, y siempre he querido que tú seas parte nuestra. Y yo siento que a pesar de que tus libros no tienen el logo ahí de Ediciones Fercé, yo sé que en el corazón nuestro sí
Si son porque nosotros trabajamos por ellos, los difundimos, los promocionamos, porque estás con nosotros en todos lados y te quiero tener siempre conmigo. Tú sabes cuánto te adoro, te amo con todo mi corazón, porque vales muchísimo como escritor, pero más aún como persona. Siendo entonces esta presentación en Filsa de lo que es la travesía de Alonso, creo que hemos finalizado por el día de hoy, así que muchas gracias a todas las personas que asistieron, se los agradezco mucho por ver a este personaje aquí pegándose el show frente a un escenario presentando sus libros, así que cualquier cosa, aunque ya casi todos tienen los libros, pero igual dejo la invitación a las personas que están viendo el live que por favor pasen al stand de Ediciones Fercé para adquirir tanto estos libros como el resto de los libros de los demás autores que están en la editorial, tanto sea como Kai, Jocelyn y Joaquín. Ustedes no tienen libros, ¿sí? ¿No? Eso, muchas gracias.